En el vídeo de hoy vamos a analizar cómo se debería realizar el paso de infantil a primaria en relación a la lectoescritura y veremos la segunda parte de las leyes del cerebro. Comenzamos. La nueva concepción de la etapa de educación infantil en relación con la lectoescritura ha desplazado los tiempos de enseñanza. Hace varias décadas, el inicio de la lectoescritura se marcaba en primero de EGB. Era el momento propicio. La etapa de preescolar se reservaba para conocer las letras, los números y otros aspectos del desarrollo y contenidos curriculares. Era perfecto porque este enfoque estaba muy relacionado con los avances de los niños en la conciencia fonológica. Hasta el año pasado, la Comunidad de Madrid presentaba un objetivo de etapa para infantil, en el que los alumnos debían salir leyendo y escribiendo frases sencillas. En resumen, debían leer y escribir. Afortunadamente, las autoridades educativas han sido sensibles a este hecho y son más conservadoras en su regularización. Ahora se establece una iniciación, una medida, desde mi punto de vista, mucho más ajustada y aceptada. Además, han incluido la conciencia fonológica como un contenido a trabajar. El hecho de haber adelantado casi 2 años el inicio real de la lectoescritura en la etapa de educación infantil ha generado la falsa creencia de que estos alumnos de infantil ya deberían leer al acceder a la etapa de primaria. Incluso existen críticas a los tutores de infantil si en alguna clase de 5 años los niños no han sido capaces, en su mayoría, de acceder a la lectoescritura. De hecho, tengo la sensación de que la enseñanza de la lectura y de la escritura tradicionalmente atribuida a los tutores de primaria ha sido traspasada a los tutores de infantil, delegando a la etapa superior y obligatoria un papel de repaso de este aprendizaje. ¿Es esencial que sea así? ¿Logramos mejorar los resultados académicos de los alumnos y alumnas? No. Es más, considero que el primer curso de la nueva etapa debe ser exclusivo para enseñar a leer y a escribir, siendo la columna vertebral de las otras áreas. ¿Y cómo enseño a leer y a escribir? Por supuesto, no seré yo quien indique cómo debe enseñar cada tutor o tutora. Cada uno de nosotros deberá elegir la metodología que mejor se adapte a su manera de ser y con la que se sienta más seguro o segura. Un profesor universitario siempre nos recalcaba que se aprende a leer con cualquier método. Pese a ello, el neurocientífico francés Stanislas Dehaene considera que el método fonético es el más eficiente frente al método global. Pese a ello, desearía transmitir una serie de orientaciones que podrían ser de vuestro interés. Debemos seguir trabajando el entrenamiento en sensibilización ortográfica. El tutor debe reservarse unos momentos de la jornada escolar para seguir realizando los juegos de desarrollo de la conciencia fonológica. Con esta rutina de aula, los alumnos y alumnas que ya leen afianzarán sus capacidades de manipular y operar con los fonemas. Aquellos que aún no han comenzado a leer y a escribir podrán potenciarla, esta capacidad, y aumentar el ritmo de este aprendizaje. Juegos de cambio de fonemas consonánticos, por ejemplo, si a casa le cambio el sonido s por el sonido p, ¿qué palabra obtengo? Capa. Juegos de manipulación silábica, añadiendo, quitando o sustituyendo sílabas. Un ejemplo, si a pana le añado delante la sílaba cam, ¿qué palabra obtengo? Campana. Si a cabeza le quito la sílaba b, ¿qué palabra obtengo? Caza. Realizaremos actividades de velocidad de denominación, dada su importancia como un predictor lector. Los gestos, además, seguirán siendo una excelente manera de memorizar las excepciones ortográficas. Los tutores y las familias deberían considerar el uso de los mismos y comprobar el resultado de aplicar esta herramienta. Además, debemos reducir la escritura masiva de textos y tratar de que primero de primaria sea un tránsito hacia el segundo curso.
El que un niño sea capaz de escribir una frase no se debe confundir con la escritura extensa de textos. Es una actividad costosa y que debemos reducir. Las familias deben suavizar las exigencias ante este aprendizaje y no dejarse llevar por la vorágine y las modas y las prisas por aprender a leer. Hay que evitar la habitual comparación entre los compañeros de nuestros hijos e hijas. ¿Es necesario un libro de texto en primero o segundo de primaria? Desde mi percepción, no lo es, porque para escribir solo necesitas actividades motivantes y para leer únicamente se requiere un libro adaptado a cada una de las edades. Suprimir la realización de dictados tradicionales y aplicar herramientas alternativas de evaluación de la ortografía. Además, podemos usar diferentes actividades de escritura y lectura: el diario de clase, la noticia del día, la agenda escolar, el buzón de la clase, la caja de las notas, lectura de noticias de periódicos, creación de un rincón de textos de la vida cotidiana con folletos, recortes, publicidad, etc. Además, podemos utilizar enseñanzas de estrategias de reconocimiento de patrones sonoros asociados a la acentuación de palabras. En conversaciones con tutores de primero de primaria he observado que existen dos tipos de clases y de alumnos y sobre todo de expectativas por parte de ellos hacia la lectoescritura. El primer tipo se reduce a clases desmotivadas y sin deseos reales de realizar actividades de escritura o de lectura. El segundo tipo responde a alumnos motivados y con deseos de practicar esta nueva habilidad descubierta por ellos mismos. Suele responder al tipo de experiencias de lectoescritura que han disfrutado en la etapa de educación infantil. Las clases de infantil con un historial extenso de escritura suelen corresponder a alumnos desmotivados y hastiados ante esta capacidad. Las clases con un bagaje más limitado suelen corresponder a alumnos que descubren la lectoescritura y se complacen con este hallazgo. En multitud de entrevistas con familias me han preguntado: ¿cuándo leerá a mi hijo o cuándo leerá a mi hija? Mi respuesta ha sido siempre la misma: cuando él o ella quiera. Todas las familias suelen recordar el minuto y el momento exacto en el que sus hijos iniciaron esta actividad. Yo les recuerdo que, antes de lograr esta hazaña, han practicado durante muchos años con actividades que han eclosionado en un momento determinado. Otras familias me han comentado que su hijo rechaza la lectura y no quiere saber nada de ella. Mi respuesta es clara y contundente. No me extraña. El gasto cognitivo de la lectoescritura es tan elevado que muchos niños y niñas se pueden sentir abrumados y prefieren evitar esta actividad. Cualquier persona sobrepasada por las circunstancias del aprendizaje sigue el mismo patrón. Si leer me cuesta, me dedicaré a otra actividad con menor coste atencional, cognitivo y procedural. Es importante recordar que el acto de leer implica una acción y una activación de toda la corteza cerebral. De hecho, leer es la única actividad humana en la que se activan todas las zonas cerebrales. Ninguna otra causa este hecho, ninguna más. ¿Por qué no esperamos a que el niño domine las bases de la lectoescritura para que sea él quien se lance a realizarla de manera autónoma y consciente? A continuación, mi gran amigo Joaquín Valls nos presentará la segunda parte de las leyes del cerebro. Adelante, compañero. En el vídeo anterior, Kim, hablaste de las 2 leyes de la memoria de trabajo y de las 4 leyes de la memoria de largo plazo. ¿Puedes recordárnoslas brevemente? Por supuesto, Víctor. Las 2 leyes de la memoria de trabajo eran que por término medio nuestra memoria de trabajo solo puede captar 4 ítems de información, en algunos casos excepcionales 5 y como máximo 6. En segundo lugar, que estos ítems de información tienen que captarse en fila india, es decir, secuenciados uno por uno. Por su parte, la memoria de largo plazo se basa en 4 leyes que hacen que nuestra manera de aprender sea única. Únicamente aprendemos cumpliendo estas 4 leyes. Cuando nos enseñan algo, para recordarlo a largo plazo, lo tenemos que usar inmediatamente. Esta es la primera ley. La segunda ley nos dice que una vez hecho este ejercicio, pronto, por ejemplo, si aprendemos por la mañana, por la tarde, tenemos que volver a recordar lo que hemos estudiado, pero por evocación. Es decir, no volvernos a leer la lección, sino intentar escribir o explicar a alguna persona aquello que hemos aprendido por la mañana. La tercera ley nos dice que nuestro aprendizaje, nuestra memorización es espaciada en el tiempo. Es decir,
Una vez hemos estudiado esta tarde, nos acostamos, lección dormida, decíamos lección sabida, y al cabo de un día, al cabo de 2 días, al cabo de 3 días, volvemos a estudiar por evocación aquello que aprendimos por la mañana, pues hace unos días. Por evocación, repito, significa escribir lo que recordamos de esa lección o explicárselo a alguien. Aquello que decíamos, papá, mamá, pregúntame la lección. Por último, la cuarta ley de nuestro cerebro dice que una vez hemos aprendido de esta forma, tenemos que estudiar de forma intercalada, intercambiando conocimientos. Si estamos estudiando una serie de ejercicios, debemos, al cabo de unos días, estudiar ejercicios de un tema, un ejercicio de otro tema, un ejercicio de otro tema, o incluso combinando diferentes materias o diferentes asignaturas. Estos días me has recomendado la lectura de un libro de Jeff Hawkins, 1000 cerebros. ¿Por qué a los maestros nos resulta interesante su lectura? El libro 1000 cerebros del ingeniero informático Jeff Hawkins no es solo interesante para maestros y maestras, sino que es interesante para el público en general. Pero es muy, muy interesante para aquellas personas que nos dedicamos a la enseñanza. Este libro intenta establecer una nueva teoría sobre la inteligencia basada en un concepto bastante peculiar que se llaman las columnas corticales. Este concepto difiere un poco del concepto, por ejemplo, utilizado por Joaquín Fuster, que habla de redes neuronales. Sin embargo, según José Antonio Marina, no son incompatibles e incluso pueden resultar complementarios. Bien, de lo que trata este libro es de intentar saber cómo aprende nuestro cerebro, cómo nuestro cerebro genera conocimientos, cómo nuestro cerebro genera aprendizajes. Y por lo tanto es muy interesante. Sin embargo, la idea que quiero transmitir hoy a maestros y maestras es la siguiente. Ya hemos comentado en otras ocasiones que nuestra inteligencia se produce a 2 niveles. Un nivel generador o inconsciente, lo que podemos denominar el sistema 1 o inteligencia rápida, en términos de Kahneman, y una inteligencia ejecutiva o sistema 2, que es una inteligencia más lenta, que es la que nos permite razonar, tomar buenas decisiones, etc. Bien, pues en este caso lo que hace Hawkins es hablarnos de 2 cerebros. Él habla del cerebro antiguo, cerebro primitivo, en el que tenemos nuestras emociones, en el que tenemos nuestro instinto de supervivencia, y el cerebro nuevo o neocórtex, que es la parte del cerebro racional, donde se radica el sistema 2, el sistema de pensamiento lento. Pues bien, resulta muy interesante la idea para maestros y maestras de que el cerebro antiguo, aunque es solo el 30% de nuestro cerebro, el neocórtex ocupa el 70% restante, el cerebro antiguo, digo, aunque es solo una pequeña parte de nuestro cerebro, gobierna en muchas ocasiones. Pondré un ejemplo. Si mientras una persona está visionando este vídeo con un intento de comprensión del mismo, está experimentando un hambre atroz, le va a resultar muy difícil concentrarse. Su cerebro antiguo, que lucha por la supervivencia, le está pidiendo a gritos, por ejemplo, que se tome un pastel. Aquí, en este caso, el cerebro antiguo se va a imponer probablemente al cerebro nuevo, al neocórtex. Le va a resultar a una persona muy difícil concentrarse si, mientras está viendo este vídeo, insisto, o está leyendo un libro o está intentando resolver un problema, tiene cualquier tipo de necesidad fisiológica. No siempre se va a imponer. Por ejemplo, si estamos en plena operación bikini, aunque nuestro cerebro antiguo, ávido de dulce, ávido de azúcar, nos pida un pastel, es posible que para satisfacer el hambre, nuestro neocórtex nos diga que es más conveniente comer un poco de verdura o una comida más saludable y que no engorde o que nos permita incluso poder adelgazar. Sin embargo, cuando estamos en clase, nuestros niños y nuestras niñas, nuestros alumnos y nuestras alumnas, están sobre todo gobernados por nuestro cerebro antiguo, es decir, están interesados en la supervivencia, sin que sean conscientes de ello, pero todos están interesados en la supervivencia. La supervivencia humana se basa en 2 cosas, en la supervivencia individual, es decir, alimentarnos, sobrevivir, y nuestra supervivencia como especie, es decir, reproducirnos. Y por lo tanto, cuando estamos dando clase, debemos conseguir que sea el neocórtex el que se imponga a este cerebro antiguo, lo cual no es sencillo. Has ideado el método 5L de instrucción-aprendizaje de asignaturas numéricas. ¿En qué consiste? Perfecto, Víctor. Hace ya bastantes vídeos que prometí que algún día mostraría un método de instrucción-aprendizaje
útil para maestros y maestras, para profesores y profesoras. En este caso, este método está basado en asignaturas numéricas, pero adaptándolo puede aplicarse a otras asignaturas. Lo vengo utilizando desde el año 2006, es decir, ya llevo mucha experiencia y lo voy modificando y mejorando año tras año. No quiero decir que sea el único sistema de enseñanza y de aprendizaje de nuestros alumnos, pero sí puedo decir que es un sistema que funciona de una manera extraordinariamente eficaz. No todos los alumnos, desgraciadamente, lo usan, porque nuestros alumnos tienen la creencia y a veces el hábito, el mal hábito de que estudiando una semana antes del examen lo recordarán mejor. Es decir, si estudian con tiempo, piensan que su cerebro lo va a olvidar y que por lo tanto es un trabajo absurdo. Bien, esta es una creencia errónea, muy extendida entre nuestros alumnos y nuestras alumnas, que debemos intentar erradicar. Entre otras cosas, yo, el primer día de un curso, con unos alumnos nuevos, con unas alumnas nuevas, siempre les explico lo que voy a contar ahora, que está basado justamente en las leyes del cerebro que comentábamos en la primera pregunta que me formulabas. Pues bien, ¿en qué consiste el método 5L? Yo imparto cualquier asignatura numérica utilizando 5 cuadernos. Los cuelgo en nuestro campus virtual de nuestra universidad, cuelgo los 5 cuadernos y los alumnos, y les explico a los alumnos y a las alumnas que tienen que imprimirlos y, a ser posible, encuadernarlos. Por lo tanto, le llamamos 5L porque se basa en 5 libretas, en 5 cuadernos. La libreta 1 contiene toda la teoría y todos los ejercicios de la asignatura en cuestión. Puede ser una asignatura de matemáticas, en la actualidad estoy impartiendo Introducción a la Economía y Análisis del Entorno Económico. Pues bien, contiene toda la teoría y todos los ejercicios de esta asignatura. Pero los ejercicios, primero, no están resueltos y segundo, no son un listado, sino que aparece el enunciado y aparecen unos huecos para que los alumnos lo resuelvan durante la clase. Como explicaba en el vídeo anterior, divido la colección en ejercicios impares y ejercicios pares. El ejercicio impar lo resuelvo yo. En la pizarra resuelvo el ejercicio impar. Y entonces les pido a los alumnos que resuelvan ellos el ejercicio par. Esto cumple la primera ley, como explicábamos en el vídeo anterior, cumple la primera ley del cerebro. Úsalo inmediatamente después de haberlo aprendido. A partir de aquí, resolvemos el ejercicio 3. También expliqué en el vídeo anterior que la memoria de trabajo se ancla en la memoria de largo plazo para comprender, para atender. De manera que, si cuando hemos hecho el ejercicio 1 y el alumno ha hecho el ejercicio 2 y lo ha resuelto bien o lo ha resuelto mal y lo hemos corregido en la pizarra y ya lo ha aprendido, ya lo ha situado en su memoria de largo plazo de una manera momentánea, pero ya lo ha situado en la memoria de largo plazo. De manera que eso le facilita entender el tercer ejercicio. De nuevo, el tercer ejercicio, ejercicio impar, lo resuelvo yo en la pizarra y le pido al alumno que resuelva el ejercicio 4. Así sucesivamente. Decía el otro día y vuelvo a decir hoy que esto permite resolver muchos más ejercicios que cuando trabajamos con una colección de ejercicios. ¿Y eso por qué? En primer lugar, porque eliminamos lo que se llama la carga cognitiva extrínseca. Cuando yo trabajo con una colección de ejercicios, debo tener la colección de ejercicios, debo tener hojas en blanco para resolverlos, debo apuntarme de qué ejercicio trata, debo estar mirando el enunciado en otra hoja, debo irme al papel. Eso recarga mi capacidad cognitiva, recarga la memoria de trabajo y me complica el aprendizaje. Si yo tengo el enunciado y tengo un hueco para la solución, simplemente con un vistazo en el enunciado puedo resolver el ejercicio. Eso elimina, insisto, carga cognitiva. Además de que es ordenado. Si la libreta está bien encuadernada, no tengo que ir con hojas sueltas. Con lo cual, es mucho más fácil trabajar en clase. La libreta 2 es la misma libreta que la 1, en la que hemos omitido toda la teoría y solo está la colección de ejercicios. La libreta 2 la tiene que resolver el alumno por la tarde. Los ejercicios no están resueltos. De manera que lo único que hay en la libreta 2 son el resultado al que hay que llegar. Bien, el alumno por la tarde tiene que estudiarse por evocación los ejercicios de la mañana. De manera que intenta hacer el ejercicio 1. Que le sale bien, porque tiene el resultado, perfecto. Le sale mal, coge la libreta 1, donde está resuelto, y lo copia
y entonces inmediatamente después intenta resolver sin mirar el ejercicio 2. Que sale bien, perfecto. Que no, lo copia y ya normalmente lo aprende. A partir de aquí hace lo mismo con el 3, con el 4, con todos los ejercicios que hayamos resuelto. La libreta 2 también puede contener ejercicios que no se han resuelto por la mañana y que llamaremos deberes. Y decíamos en el vídeo anterior, no muchos ejercicios. 1, 2, 3 máximo ejercicios diferentes de los que se han resuelto para mañana para que el alumno, para que la alumna los intente. Tiene el resultado ahí, si le salen bien, perfecto. Si no, ya sabe que en la próxima clase los tiene que preguntar, los tiene que consultar. Tenemos una libreta 3. La libreta 3 es idéntica a la libreta 2. La libreta 3 el alumno la tiene que responder antes de que pase una semana. Si antes de que pase una semana el alumno resuelve otra vez por evocación sin mirar los ejercicios, lo normal, lo habitual, lo que dice mi experiencia, lo que me comentan los alumnos y alumnas que hacen este método, es que ya prácticamente les salen bien todos los ejercicios. Es decir, ya han pasado a la memoria de largo plazo lo que aprendieron en clase. Por lo tanto, aquí estamos cumpliendo la tercera ley. Es que nuestro cerebro aprende por evocación espaciada en el tiempo. Dejemos pasar unos días, lección dormida, lección sabida, y a partir de aquí el alumno lo normal es que aprenda, que memorice ya para largo plazo todo el contenido de la clase anterior. Lo curioso además es que cada vez resuelve los ejercicios más rápido, de manera que el tiempo de estudio se va reduciendo. Tengo calculado que una clase de 2 horas, el contenido de una clase de 2 horas, estudiándolo por la tarde por evocación, suele tardarse 1 hora, es decir, la mitad de tiempo. Pero la libreta 3 suele hacerse también en la mitad de tiempo, es decir, el alumno normalmente en media hora es capaz ya de volverse a estudiar toda la lección. Pero existe una libreta 4. La libreta 4, los ejercicios aparecen intercalados. Es decir, aparece un ejercicio de un tema, un ejercicio de otro tema, un ejercicio de otro tema. Yo recomiendo a maestros y maestras que cada 28 días aproximadamente hagan una prueba evaluativa con una importancia significativa en la nota global del curso. Bien, pues la libreta 4, tal como la estructuro yo, está pensada con lo que yo llamo exámenes tipo. Si el examen va a contener 5 ejercicios, bueno, pues hay 5 ejercicios de diferentes temas y diferentes exámenes tipo, 4 o 5 exámenes tipo. Con lo cual, la semana antes del examen, aquel estudio que hacen todos los alumnos la semana antes del examen, se basa en estudiar de forma espaciada en el tiempo e intercalada, que es la cuarta ley del cerebro. De esta manera, cuando el alumno o la alumna acude al examen, no solo recuerda perfectamente todo el contenido de la clase, sino que además es capaz de hacer un contenido de 2 horas en 15 minutos. Fijaros bien, 2 horas de clase, 1 hora la L2. 30 minutos la L3, la L4 ya es capaz de hacer el mismo contenido en 15 minutos. Porque, insisto, cada vez va más deprisa. Es como aprender a conducir, como aprender a esquiar, etc. Y hay una L5. Bueno, y en la L5 es porque a mí me gusta poner un examen final en el que entre toda la materia, para realmente comprobar si lo que se ha aprendido a largo plazo. A largo plazo, un examen final nos lo puede garantizar. La L5, yo los exámenes finales los hago de 10 ejercicios, son exámenes más extensos, que intentan cubrir toda la parte más importante del temario. Pues bien, la libreta 5 son 10 exámenes tipo, de 10 ejercicios cada uno, con lo cual el alumno o la alumna se entrena resolviendo 100 ejercicios. Los ejercicios que están en estas libretas están numerados conforme los encontrarán en la L1, de manera que un examen tipo podría ser, haga el problema 1, el problema 25, el 37 y el 42. Están intercalados. Pero el alumno sabe, si no le sale un ejercicio, dónde buscarlo en la libreta 1. De manera que le facilitamos muchísimo el estudio. En esto consiste, grosso modo, el método 5L.